Buenos días, como ya se indicó, mi nombre es Marco Alfaro. En este momento trabajo como jefe del Departamento de Control Fitosanitario. De hecho, cuando nos llega la invitación me confunde un poco porque el tema decía control fitosanitario y a veces el nombre del departamento tiende a limitar el concepto, digamos, las acciones que realiza que se realizan dentro del Servicio Fitosanitario del Estado. Anteriormente el departamento tenía un nombre que era Departamento de Cuarentena Vegetal, que es el nombre más conocido y con el que se identifican más internacionalmente las áreas de las diferentes organizaciones de protección fitosanitaria que trabajan a nivel de frontera. Así que se le dio un nombre un poco particular al decir que somos Departamento de Control Fitosanitario. Así que vamos a hablar un poco de lo que es la protección fitosanitaria. Primero, desarrollemos el concepto, puesto que generalmente las personas identifican protección fitosanitaria con el uso de plaguicidas. Si protección fitosanitaria es toda acción tendiente a proteger las plantas de las plagas y los efectos adversos de estas. La presentación mía la voy a hacer desde un punto de vista más técnico-administrativo, de acciones técnico-administrativas, que desde el punto de vista legal. Parto del principio que la ley autoriza al Servicio Fitosanitario y a realizar todas estas acciones. Componentes de la protección fitosanitaria. Como se desarrolló el concepto, es toda acción tendiente a proteger los cultivos de las plagas. Entonces entendemos diferentes componentes. Hay un componente dentro de la acción de protección que es el de carácter preventivo. Aquí tenemos la parte de lo que es la elaboración de los análisis de riesgos para el intercambio comercial. Análisis de riesgos lo desarrollan muchísimas instituciones, el servicio aduanero. Yo creo que todas las instituciones que tienen un objetivo desarrollan un análisis de riesgo para ver cuáles son las amenazas y los posibles efectos de estas, la generación de eventos indeseables y las eventuales consecuencias de que uno de estos eventos se dé. Para el caso del servicio fitosanitario, nosotros lo que hacemos es un análisis de riesgo de plagas. También hay otros análisis de riesgos como lo que es en la parte del registro de insumos agrícolas. Voy a concretarme específicamente en lo que es plagas. Entonces, en el análisis de riesgo, el producto final es la determinación de requisitos, medidas fitosanitarias para la autorización del ingreso de productos vegetales. También una acción preventiva es el control en frontera de productos vegetales o medios capaces de transportar plagas. Entonces, aquí entramos nosotros a actuar que todos los envíos en importación de productos vegetales van a ser sometidos a control fitosanitario en punto de ingreso. Al igual que tenemos la potestad de realizar este control en medios de transporte, es decir, contenedores, unidades de transporte en general, podemos revisar buses, podemos revisar vehículos y podemos revisar aviones. Y también la parte de ejecutar medidas en punto de ingreso. Estas medidas, entre estas medidas están los tratamientos, digamos aquí, tratamientos químicos o tratamientos de infumigación o el que corresponda para poder autorizar el ingreso de productos vegetales o incluso de contenedores. Tenemos otra acción que es la vigilancia, que es la exploración de áreas en busca de plaga, para determinar si una determinada plaga se ha introducido al país y de hecho elaborar la acción de control pertinente. Tenemos el combate de plagas propiamente.
que son métodos para control de plagas, ya sea un método biológico, un método químico, que es uno con el que muchos estamos identificados, y otros métodos técnicos que no son necesariamente ni químicos ni biológicos, como puede ser la implementación de técnicas como son trampas de luz, y también métodos de carácter cultural. El ejemplo típico de la parte cultural son rotación de cultivos, también pueden ser podas u otras. La erradicación, que es la eliminación de la plaga. Realmente la eliminación de la plaga en el ámbito nuestro podríamos decir que es imposible. Entonces se queda nada más como una intención, ya que mientras haya hospederos, la plaga es muy posiblemente que se mantenga, ya sea a niveles poblacionales muy bajos, pero sí se va a mantener. Estamos también en una etapa que llama convivencia, que es un componente en donde se adaptan sistemas de combate que nos permiten tener alguna tolerancia al daño causado por la plaga. Las etapas de invasión de una plaga podemos definirlas en tres: una introducción, un establecimiento y una dispersión. Si bien es cierto, una plaga podría estarse introduciendo, no necesariamente quiere decir que se pueda establecer. Sí, puede ser que haya factores ambientales y factores biológicos que no le permitan su establecimiento. Y por ende la dispersión tampoco se va a dar. Un tipo de casos así es más patente verlo tal vez en zonas templadas. Una plaga tropical es muy difícil que soporte, y aunque se introduzca en un país, que soporte un invierno. Entonces tiende a desaparecer. El caso nuestro, nosotros podríamos ser un poco diferentes, puesto que nuestro clima permite el establecimiento de mayor número de plagas. Tanto así que nuestra biodiversidad es superior en las zonas tropicales a la biodiversidad en las zonas templadas. Costa Rica al menos tiene un 5% de la biodiversidad mundial, quiere decir que esto es como una especie de country club para muchas plagas. Como decía, los análisis de riesgos que nosotros realizamos en el campo de control, para el control fitosanitario, es un análisis de riesgo de plagas. Y se podría definir como aquel estudio en el cual uno concentra todas las evidencias técnicas, científicas, biológicas y económicas para poder determinar la necesidad de reglamentar una plaga. Y de hecho, como dije anteriormente, el análisis de riesgo concluye en la implementación de requisitos fitosanitarios. Es decir, la intensidad de las medidas fitosanitarias que se le van a imponer a la importación de determinado producto va a ser definida por el análisis de riesgo. Los análisis de riesgo tienen también diferentes componentes, porque son sistemas ya que han sido o que son metódicos. La primera fase del estudio de análisis de riesgo es la identificación de las posibles vías de ingreso de una plaga a un país. Sí, una plaga puede entrar nada más constituyendo parte del producto que se va a importar. Una plaga puede ser parte o puede estar viajando en el medio de transporte, contenedores, en las cajas en que viene contenido, en las tarimas. Todos esos factores son tomados en cuenta para la hora de elaborar el análisis de riesgo en la parte introductoria. Se debe determinar entonces la probabilidad de que la plaga
esté asociada a esa vía. Es decir, cuál es el medio en el cual la plaga puede estarse introduciendo al país. La probabilidad de la supervivencia durante el transporte y el almacenamiento. Muchos productos viajan, algunos productos viajan en avión y bajan en departamentos que no están presurizados, entonces definitivamente eso elimina el riesgo para algunos casos. La probabilidad de que la plaga sobreviva a los manejos de plagas vigentes en los países exportadores. La probabilidad de transferencia a un hospedero apropiado. Entonces, si una plaga está asociada también a un hospedero, el hospedero también debe de ser controlado. El análisis de riesgo también tiene que visualizar la parte del posible establecimiento de la plaga. Sí, hay disponibilidad de hospederos y vectores en nuestro país ante la posible introducción de una plaga. La plaga tiene capacidad de adaptarse a nuestro medio ambiente. Las prácticas apiculturales y de los medios de control que se utilizan en este país favorecerían el ingreso de esa plaga y el establecimiento. Otras características que ayuden al establecimiento de otra plaga, donde de hecho el criterio profesional ese que viene a entrar a jugar en esta parte. Las consecuencias económicas, los análisis de riesgo no están desligados de un estudio de posibles consecuencias económicas de la introducción de la plaga. Aquí hago énfasis nuevamente en que el nivel de daño o el nivel o los perjuicios que se pueden provocar por el ingreso de la plaga deben de ser considerados en el análisis de riesgo a la hora de tomar las medidas, implementar las medidas fitosanitarias que serían las que van a regir a ese producto. Incluso el nivel más alto de medida perniciosa, podríamos decir de medida que se puede tomar, es la prohibición de ingreso de un producto a nuestro país. Y luego tenemos como una conclusión de la valoración económica, tomando en cuenta los diferentes factores que estarían afectando la introducción de la plaga. Como último punto tenemos lo que es el análisis de riesgo. Perdón, el manejo del riesgo. Entonces aquí se determina el nivel de riesgo, la aceptabilidad de ese riesgo, toda la información técnica necesaria que conlleva la determinación de ese riesgo, donde se toma en cuenta dispersión. En muchos de estos casos lo que se considera es el comportamiento que ha tenido, puesto que no está en nuestro país, el comportamiento que ha tenido la plaga en otros lugares con una que en condiciones agroclimáticas similares, o también el comportamiento que ha tenido una plaga para el caso de un país determinado. Así vemos, pues, recientemente se hizo un estudio de análisis de riesgo para una plaga en papa y que no se señalaba con efectos económicos demasiado bajos en algunos países como eran Canadá y Estados Unidos, pero resulta que para el caso de México la plaga ha sido altamente destructiva para ese cultivo. Nosotros tenemos también que analizar que, si bien es cierto Canadá, porque las condiciones de Canadá, que son fríos en cierta manera bastante extremos, comparado con México, que ya está más tropicalizado, y eventualmente esa plaga en nuestro país puede provocar un efecto bastante indeseable. La identificación y selección de opciones apropiadas para el manejo del riesgo. Sí, aquí es donde se viene entonces a sopesar cuál es la medida que debo de imponer. Debo de poner la medida
De hecho, la menos perniciosa para el comercio, pero la que nos dé y nos asegure el nivel de riesgo o de protección fitosanitaria adecuado para nuestro país. Y luego viene el establecimiento de las medidas fitosanitarias. Y el establecimiento de medidas fitosanitarias son de amplio ámbito. Puede ser que de hecho al país exportador le vamos a exigir ciertas condiciones. Anteriormente algunos compañeros mencionaron el hecho de que la presencia de una plaga de hecho afecta nuestro estatus fitosanitario y posiblemente afecte nuestras exportaciones. ¿Sí? Y si afecta nuestras exportaciones es precisamente porque tal vez algunas de las medidas fitosanitarias que ponga el país que desea importar nuestros productos provoque un encarecimiento de los costos de producción. Así nosotros no podemos exportar fruta de mango a la libre en algunos países. Se pide que esa fruta lleve ciertos tratamientos, esos ciertos tratamientos que incluso son verificados por el país que tiene interés en importar la fruta. Entonces, hay que pagar los costos de inspección de los inspectores o los fiscalizadores fitosanitarios, hay que invertir en nueva infraestructura, y hay que invertir entonces en la aplicación de tratamiento. Así que la labor de evitar que plagas nuevas se nos introduzcan a nuestro país es una responsabilidad muy grande que tiene el Servicio Fitosanitario del Estado. Yo siento que se han venido enderezando muchísimo las cosas. Recientemente tuvimos una reunión con unos chilenos y nos decían, desde hace 4 años nos vienen interceptando en una forma constante plaga a nuestros envíos. Anteriormente no. Es que ya hace rato empezamos a trabajar y en no ser permisibles en nada de esto. Por eso, si ustedes ven los periódicos, siempre se rechaza por plagas, se rechaza por residuos de productos plaguicidas. Y aquí esto no es negociable. Señores, esa era la presentación mía. Muchísimas gracias.